Vamos a hablar a continuación del totalitarismo fascista. Fascista, fascismo, es una palabra de las más utilizadas a la hora de descalificar a la gente por sus ideas políticas. Se utiliza como insulto frecuentemente. Muchísima gente lo utiliza como tal. Es una palabra que es relativamente frecuente leer o escuchar en este tipo de debates tabernarios en los que se convierte Twitter cuando se habla de política, o incluso políticos actuales lo utilizan para descalificar a sus rivales. Sin embargo, muy poca gente en realidad sabe qué significa, qué fue en realidad el fascismo. Y en este screencast vamos a intentar explicarlo. Como veis en la presentación, el protagonismo del fascismo, no podemos entender el fascismo sin conocer a su líder, Benito Mussolini, que es este personaje que veis aquí. Este es Benito Mussolini, del que ahora hablaremos a continuación. Y esto que veis aquí es el símbolo del fascismo. Vamos a ver la biografía de Mussolini, vamos a hablar del nacimiento del fascismo y hablaremos de su simbología. Como decía, no podemos entender el fascismo sin entender a su fundador, porque el fascismo es una ideología política que tiene un creador concreto, el italiano Benito Mussolini. Sin entender la formación personal y política de Mussolini, es difícil de entender el fascismo. Mussolini nació en 1883 en una familia pobre. Pobre y, atención, de formación marxista. ¿Vale? En su familia el marxismo era una ideología que se tenía, pues como hoy en día la afición a un partido, a un equipo de fútbol o a la religión. Era algo que los distinguía. Su padre era un marxista convencido y él, por lo tanto, digamos que va a mamar marxismo, socialismo desde la cuna. De tal manera que muy joven, como podéis ver ahí, ingresa ya en el Partido Socialista Italiano. En 1900, con 17 años, él ya está en el Partido Socialista Italiano, el Partido Marxista Italiano. ¿Vale? Ya está, el PSI. En el cual escala rápidamente su vehemencia, su carisma, su habilidad para los debates, le permite subir rápidamente en el partido y alcanzar un puesto importante, ni más ni menos que dirigir el diario Avanti. El diario Avanti, en aquella época, no había televisiones, los partidos políticos, para expresarse, para opinar, para posicionarse, utilizaban periódicos. Y el Avanti era el periódico del Partido Socialista. Había llegado ahí precisamente por su habilidad en los debates, por su vehemencia, por su carisma. Fue un socialista convencido, defendió a su partido en múltiples ocasiones, estuvo en problemas incluso con la policía por sus protestas contra la guerra de Libia, la guerra que hizo Italia contra Turquía para quitarle las colonias de Libia y diversas islas. Lo cual ya le digo que le causó incluso problemas con la policía. Por tanto, socialista convencido. Pero este socialista joven, entusiasta, de valía, ya vemos que ha progresado muy bien en el partido, con un futuro esplendoroso dentro del Partido Socialista, va a empezar a torcer su destino cuando estalla la Primera Guerra Mundial. Hasta entonces, Mussolini había seguido fielmente las directrices del partido. Por ejemplo, hacía solo 2 años, cuando la guerra contra Turquía se había declarado pacifista y había denunciado la guerra imperialista que suponía precisamente una guerra para conseguir colonias. Sin embargo, cuando empieza la Primera Guerra Mundial, Mussolini empieza a darse cuenta de que el internacionalismo socialista no es buen camino. Que la Primera Guerra Mundial va a ser una guerra por ver qué países son potencias y cuáles no, que va a ser una guerra en la cual se va a decidir quién manda en Europa. Y Mussolini piensa que con la neutralidad italiana, Italia pierde una oportunidad de convertirse en potencia europea. Él empieza a darse cuenta, con el estallido de la guerra, de que
estas dos ideologías que habían protagonizado el siglo XIX, el nacionalismo y el socialismo, no son igual de fuertes. Él ve que los socialistas, el pacifismo socialista había fracasado en la Primera Guerra Mundial, los socialistas alemanes, los socialistas franceses, los socialistas ingleses, cuando llegó el momento de luchar por la patria, lucharon por la patria. Es decir, entre nación y clase, entre ser ingleses o ser obreros, habían decidido que antes ser inglés antes que ser obrero. Entonces Mussolini se da cuenta de este hecho y empieza a pensar y se da cuenta que el nacionalismo tiene muchísima fuerza y va a empezar a apoyar la necesidad de que Italia entre en la guerra para conseguir territorios, enfrentándose al Partido Socialista Italiano, que, como el resto de partidos socialistas, en un principio se mostraban contrarios a la guerra. Así que él se enfrenta al partido y recomienda la entrada en la guerra. Esto hace que le expulsan del partido y truncando así su brillante carrera política dentro del partido marxista italiano. Pero tuvo la fortuna de que diversos empresarios de comunicación decidieron que su carrera en adelante había sido muy buena y le confiaron un nuevo periódico que fue Il Popolo de Italia, donde va a defender la participación de Italia en la guerra. Se alista, como muchos europeos, se alista en la guerra, participa en la guerra, en el frente de los Alpes, conoce la guerra, y en la trinchera, y en las trincheras, empieza a madurar esta idea que había visto desde el principio de la guerra, que es la fuerza de estas dos ideologías, de nacionalismo y socialismo. Él, recordemos que es socialista, se da cuenta de que el nacionalismo es aún más fuerte y por tanto empieza a pensar que si no sería buena idea lo de fusionar, lo de unir socialismo y nacionalismo, que al fin y al cabo son ideologías muy poderosas que habían protagonizado el siglo anterior. ¿Vale? Esta es la raíz del fascismo, la unión de los presupuestos nacionalistas, ¿vale? de protagonismo de la nación como ente supremo al que las personas deben aspirar a mejorar, proteger, etcétera, a conseguir la independencia, si se tiene independencia, conseguir la unificación, si está uno dividido, si separarse, si está uno dentro de otro estado, expandirse si ya uno es un estado, y unirlo al socialismo. Y en esto consiste la ideología, repartimos la raíz de la ideología fascista, la unión de socialismo más nacionalismo. Con esta idea funda en 1919 los Fasci di Combattimento, ¿vale? Los fascios de combate. ¿Quiénes se apuntan a estos fascios de combate? ¿Vale? Bueno, son personas fundamentalmente antiliberales, que están hartas que creen que la democracia parlamentaria no funciona, que está llena de políticos profesionales, de políticos corruptos, de una casta que se perpetúa con privilegios engañando al pueblo, pero a la vez anticomunistas, ¿vale? Porque ya se ha producido la revolución en Rusia, ya han llegado los bolcheviques al poder en Rusia y eso se ve como algo malo, no quieren eso tampoco, son anticomunistas. Son también anticapitalistas, ¿vale? Porque son gente humilde la mayor parte y que cree que el capitalismo es un sistema injusto, y son ultranacionalistas. ¿Por qué? La mayor parte de ellos, de hecho, son exsoldados, excombatientes. Y aquí quiero que hagamos un inciso para que reflexionéis sobre la figura del excombatiente. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, millones de soldados supervivientes vuelven a sus casas. Se han tirado 3-4 años combatiendo en las trincheras, pasando en unas condiciones francamente terribles. Recordemos la humedad, las ratas, la mortalidad elevadísima, los bombardeos día y noche, el peligro de muerte constante, una muerte horrible, destrozado por las bombas, acribillado por las ametralladoras, asfixiado por los gases, comido por las ratas. O sea, la vida de trinchera había sido terrible. Los italianos encima que habían hecho todo esto en medio de las montañas, con las condiciones que eso supone de frío, de hielo, de derrumbes. Lo habían pasado muy mal, habían visto morir a muchos de sus amigos, a muchos de sus compañeros, muchos en brazos, muchos al lado. Muchos habían visto reventar
a sus amigos cuando caminaban juntos, cuando asaltaban juntos una trinchera o cuando simplemente esperaban agazapados a que terminase un bombardeo. Pues esta gente que lo ha pasado tan mal, termina la guerra y ¿qué se encuentra? Se encuentra un país arruinado. Se encuentra que muchos de ellos no tienen trabajo, porque ellos dejaron el trabajo para irse al ejército, ese trabajo lo ocuparon otras personas, lo ocuparon mujeres, lo ocuparon otras personas, de una empresa que se dedicaba a hacer cosas para el ejército, a lo mejor tú vuelves y esa empresa o ya no existe o tu trabajo lo tiene otro. ¿Y qué haces? ¿Qué haces? Te has tirado 4 años en la trinchera y cuando vuelves no tienes nada. Lo has perdido todo. Muchos han perdido su trabajo, algunos incluso la familia. ¿A cambio de qué? Tú lo has dado todo por tu patria y tu patria ¿qué te da? Tu patria no te da nada, tu patria te da la miseria. Te encuentras en el paro, te encuentras en la calle. Esta gente tiene un gran resentimiento contra los políticos a los que culpa de esto. A los que culpa de haber hecho una guerra para nada, de no haber sido capaces de haber sacado mejores cosas en la guerra, y tiene por tanto un fuerte resentimiento contra la democracia, contra los políticos profesionales, contra la gente que ha puesto al país en esta situación cuando ellos lo han dado todo. ¿Vale? Esta figura del excombatiente, recordemos, estamos hablando de millones de personas en toda Europa. ¿Vale? Y son estas personas las que van a abrazar en muchos casos movimientos radicales. Algunos acabarán en el socialismo revolucionario, en el comunismo, pero la mayor parte van a acabar en movimientos de tipo autoritario o fascista. ¿Por qué? Por el componente nacionalista. Después de 4 años luchando por la patria, se consideran con derecho a regir la patria. La patria es lo primero y ellos se consideran con derecho a opinar, porque es que se han currado más que nadie por la patria. Han dado 4 años de su vida por la patria. Algunos han dado sus brazos, sus piernas, sus ojos por la patria. Entonces, estos personajes van a ser fundamentales en el éxito del fascismo y del nazismo y de otros movimientos autoritarios por Europa. Y otros movimientos autoritarios por Europa. Los fascistas tienen el fasci, significa lo siguiente. Vamos a ver la simbología fascista para analizarla. Tenemos aquí, este de aquí, es un fascio, ¿vale? Son las fasces. Las fasces. Este símbolo, el hacha, este hacha de aquí, es un símbolo romano, ¿vale? Es un símbolo de los romanos. Lo usaban los romanos, lo usaban los lictores. Era un símbolo de la República de Roma. Y cuando los cargos públicos romanos, los magistrados romanos, iban por la calle, su escolta los llevaba no como arma, sino como símbolo de la autoridad de la República. Concretamente, como un símbolo del pueblo romano. ¿Dónde se ve el simbolismo del pueblo romano? Fijaos, ¿vale? Esto es como un hacha, ¿vale? Pero el hacha, su mango, es una varilla. Vemos aquí la varilla, ¿vale? Una varilla. El hacha está con una varilla. Esa varilla, como veis, es muy finita. Si golpeamos ese hacha con esa varilla, golpeamos el hacha sujetándola por la varilla, esa varilla evidentemente va a quebrar. Sin embargo, no se rompe. ¿Por qué? Porque tenemos muchas varillas juntas, ¿vale? Tenemos muchas varillas juntas, atadas, ¿vale? Atadas por estas cintas de cuero. Y con estas varillas juntas, todos juntos, tenemos la fuerza para sostener el hacha y golpear a nuestros enemigos. Es decir, juntos podemos derrotar a los enemigos. Juntos derrotamos a los malos. El poder de la República Romana. ¿Os acordáis del famoso SPQR de la República Romana, no? En nombre del Senado y del pueblo de Roma. Senatus Populus Que Romanus. El Senado y el pueblo de Roma. ¿Vale? Esta unidad, todos juntos, constituye el símbolo de la República Romana. Y es eso, todos juntos podemos. La clave, la unidad, es un concepto clave en el fascismo. Estos fasci di combattimento van a utilizar la violencia contrarrevolucionaria. Me explico. En un ambiente increíblemente tenso de la primera crisis de la posguerra, recordemos, estamos en el año 20, 21, 22, hay paro, hay miseria en Europa, hay muchísimas huelgas, mucha manifestación, mucha agitación política, como hemos visto en los vídeos anteriores. Los fascistas también la van a usar, ¿vale? La van a usar, pero su violencia la van a utilizar contra los
otros revolucionarios. Es decir, sus enfrentamientos se van a enfrentar violentamente, a puñetazos, alguna vez incluso se sacará algún cuchillo, alguna vez se sacará alguna pistola, con los revolucionarios, con los comunistas, por ejemplo. Y esto va a hacer que, atención porque esto es muy importante para entender el éxito del fascismo, que mucha gente que normalmente sería moderada, que normalmente participaría normalmente en una democracia liberal, mucha de esa gente, burguesía media, burguesía baja, tiene miedo a la revolución, tiene miedo a lo que ocurra en Rusia, no le gustan los comunistas, no le gusta la violencia comunista. Y cuando aparecen los fascistas y los fascistas se enfrentan a los comunistas, esta burguesía, mucha gente de esta burguesía va a decir, pues mira, estos fascistas, estos revolucionarios me defienden de los comunistas, frenan a los fascistas. Y va a hacer que mucha de esta burguesía se polarice como reacción frente a la violencia revolucionaria o la amenaza de la violencia revolucionaria comunista, porque en muchos casos no era tanto la violencia real como el miedo a la revolución, va a hacer que de esta gente que teóricamente en una situación normal hubiese participado normalmente en una democracia liberal, empiece a ver con simpatía a estos nuevos movimientos que suponen los fasci di combattimento, ¿vale? Por así decirlo, esta burguesía ve en los fascistas como una vacuna contra la revolución. Si la revolución es como un virus que hemos visto muchas veces y las vacunas no son otra cosa que una especie de versión atenuada del virus que nos protege contra el virus mortal, contra la enfermedad real, los fascistas, en cierto modo, son una vacuna, porque efectivamente son como socialistas, pero cuyo peligro, a ojos de estos burgueses, cuyo peligro está atenuado porque son nacionalistas, ¿vale? Porque defienden a la nación. Y por eso van a contar con el apoyo de mucha gente centrista, bueno, no centrista, sino, digamos, burguesa, que participaba normalmente, que era partidaria de sistemas democráticos, ahora va a empezar a apoyar a los fascistas.